ya se empieza a desarrollar la hematopoiesis, o sea, la formación de estas tres estirpes de sangre, ¿no? Vamos a tener que esto se va desarrollando según periodos, según el tiempo. Vamos a tener que en el primer momento que se forma la sangre, se realiza en el saco vitelino, ¿ya? Células estén en el primero y segundo mes de etapa intrauterina, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, al primer y el segundo mes empieza a formarse, pero a nivel del saco vitelino, ¿de acuerdo? A partir del segundo al sexto mes, ya toma posesión para formar las células sanguíneas el hígado, la parte hepática, el hígado, las vísceras. Digo vísceras porque también entra ahí el hígado, principalmente el hígado y el vaso también por ahí el timo, ¿ya? Pero el más importante es el hígado, el que va a formar al segundo y al sexto mes de vida. Y en el tercer mes de vida, quinto mes ya empiezan a formarse en los huesos, ¿ya? En nuestra médula ósea, ya se empieza a formar, o sea, desde el quinto, sexto mes de vida intrauterina, ya se empieza a formar las células sanguíneas en la médula ósea, ¿ya? Acá tenemos este gráfico donde vamos a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, células hemáticas, meses fetales, años postnatales, ¿no? En las células hemáticas, acá tenemos que en el saco vitelino es donde el primer, segundo mes se están dando cuenta, es el saco vitelino donde se forma el 100% de las células, ¿no? A partir del segundo mes ven que cae, ¿no? La formación del saco vitelino. Empieza a formarse en el segundo mes a nivel del hígado y a nivel del vaso, ¿no? Pero más importante es a nivel del hígado. Y al quinto o séptimo mes cae en el hígado y empieza a tomar la batuta la médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nacemos, toda la médula ósea empieza a formar células sanguíneas, en los niños chiquitos, en los neonatitos, en los recién nacidos, incluso niños, adolescentes, toda la médula ósea forma células sanguíneas. A medida que vamos envejeciendo, en nuestro caso, por ejemplo, que ya tenemos nuestros años, ya no se forman los huesos largos, solamente se forma en el esqueleto axial. Ustedes por anatomía ya saben cuál es el esqueleto axial, ¿no? Las costillas, las vértebras, los huesos ilíacos, ¿no? Ahí es donde se forma. O sea, en este momento en nosotros, el único lugar donde se forma médula ósea es en el esqueleto axial. Olvídense ya de los huesos largos, el fémur, la tibia, el húmero, ¿no? La fíbula, no sé qué otros nombres hay en anatomía. Olvídense de eso, y ahí ya no se forma en nuestra edad, ¿ya? Y así nos vamos a quedar hasta que nos muramos. Se va a seguir formando en el esqueleto axial. ¿De acuerdo? Entonces ya están viendo todas las etapas, cómo se va formando. Primero se forma en vísceras, ¿no? En la etapa embrionaria, ¿no? Después se forma en huesos y a nuestra edad ya se forma en el esqueleto axial hasta que nos muramos, ¿no es cierto? Características de la hematopoiesis. Toda la célula, para hablar de hematopoiesis, aquí es un poco importante hablar de médula ósea, porque en la médula ósea es donde se va a desarrollar la hematopoiesis. Y la médula ósea, ustedes ya saben por histología que tiene dos partes, ¿no? La médula amarilla, que es todo el estroma, toda la parte de soporte, ¿no? Donde está formada por adipocitos, fibras de colágeno, y la médula roja, que es la parte funcionaria, que va a ser la que va a fabricar los glóbulos, las células y la sangre. La hematopoiesis probablemente contribuye a la regulación de la misma. Células madres pluripotenciales, todo sale de una célula madre. Ese nombre está de moda, ¿no? Célula madre, en todo lugar aparece, ¿no? Uno va a cualquier sitio, toma la combi y escucha célula madre. ¿Qué son las células madre? Son células quiescentes. ¿Qué es quiescentes? Quietas, ¿eh? En cualquier momento pueden activarse. Tienen una capacidad de estas células madre de dividirse toda la vida. No diferenciadas terminalmente. En su división pueden adoptar autorrenovación, compromiso. De estas células madres de donde van a derivar todas las células sanguíneas. Células madres multipotentes amplificadores de poblaciones intercalados. De estas células madre van a salir todas las series, ¿ya? Roja, blanca y trombocito de la megacariocyta, ¿no? De las plaquetas. Acá tenemos las células madre. Van a salir las estirpes. De las células madre va a salir otras estirpes que son las dividiéndose. Primero es la célula madre, ¿no? De madre viene.
tremenda célula, y de ahí se van dividiendo en células madres de la célula granulocítica, de la célula mieloblástica y linfoblástica. En la célula mieloblástica van a salir todas las células glóbulos, la mieloblástica van a salir plaquetas, glóbulos rojos, y van a salir estos glóbulos blancos. Y de la linfocítica van a salir los linfocitos. Bien, esos son células madres, ¿no? Pero de estas células madre a la vez se van dividiendo en unidades formadores de colonia. ¿Ya? Y acá están viendo las unidades formadores de colonia de linfoblástica y mieloblástica. Estas células formadoras de colonia en el área mieloblástica va a salir la serie granulocítica, eritrocítica, megacariocítica y monocítica, ¿de acuerdo? En el macrófago. Eso va a salir de la serie mieloblástica, y de la serie de la unidad formadora de colonias va a salir la linfocítica, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de esta gráfica. No se olviden, una célula madre, que esa célula madre se divide a su vez en célula madre mieloblástica y linfoblástica, y estas a la vez se dividen en unidades formadoras de colonias. Esa es la secuencia. Y esas unidades formadoras de colonia la tienen acá, la GEM, que es de granulocítico, eritrocítico, megacariocítico y el macrófago, y la unidad formadora de colonias L, que es la de linfocíticos, ¿ya? Esa es la secuencia de la división de la hematopoiesis. Acá lo están viendo, célula madre pluripotencial, célula madre, una célula madre, o sea, esa célula madre se divide en otras dos células madre, para que se entienda mejor, linfocítica, de la célula linfocítica, de donde van a salir los linfocitos, y la célula madre hematopoietica granulocítica, de donde, mieloblástica, donde van a salir las plaquetas, los eritrocitos y los granulocitos, ¿no? Los granulocitos, de acuerdo. Acá lo están viendo mejor, célula madre pluripotencial, la célula madre que forma las unidades formadoras de colonias, y las unidades formadoras de colonias a la vez ya salen el eritrocito, monocito, neutrófago. Esta es el área mieloblástica, ¿no? Mieloide, y esta es la linfoide, ¿de acuerdo? Control de hematopoiesis, factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento que regulan esta diferenciación de madre a las madres mieloblásticas, linfoblásticas, unidades formadoras de colonia. Al final salen las células sanguíneas, ¿no? Estas están controladas por la hematopoiesis, depende de la duración de la proliferación y diferenciación de células madre. Las células madre hemos visto que son las que de donde sale todo. Compromiso. La célula expone sobre su superficie receptores para determinados factores de crecimiento. La unión de estos factores de crecimiento empuja a la célula a la vía de la diferenciación. O sea, tanto la célula madre 1, célula madre 2, unidades formadoras de colonia, tienen receptores a nivel de sus membranas. ¿Para qué? Para recibir, ¿no? Receptor de recibir viene, ¿no? Para recibir sustancias, ¿ya? Son unidades que son todo ese crecimiento y diferenciación que hace que se diferencien en unidades formadores de colonia, que hacen que se diferencien en glóbulos rojos, glóbulos blancos. Si no, nunca se diferenciaría, pues no, si no hubiesen estos factores, ¿no? Los factores de crecimiento se liberan en el estado, no se diferenciarían ni tampoco crecerían. Por eso son factores de crecimiento. Los factores de crecimiento se liberan en el estroma de la médula ósea o en otros puntos del organismo y tienen elevado el número de células o tipo determinado en respuesta a estímulos. Ejemplo, cuando hay hipoxia tisular, eritropoyetina. Por ejemplo, un factor ahorita vamos a ver esto con más detalle, de crecimiento, de maduración es la eritropoyetina. Falta de oxígeno hace que el riñón secrete eritropoyetina, la eritropoyetina o algo, eso ya hace que se fabrique, ¿no? Más glóbulos rojos, ¿no? Pero para que esto funcione, debe haber receptores de eritropoyetina a nivel de la médula ósea y de las células para recibir. Si no, la eritropoyetina estaría dando vueltas, pues, ¿no? Sin saber a dónde ir. Por eso existen esos receptores. Vamos a tener factores de crecimiento, interleuquinas 1, 2, 4, 6, 7, interleuquinas 3, 1. Trombopoyetina, eritropoyetina sobre los eritroides, trombopoyetina sobre los megacariocitos y estos interleucinas y factores de crecimiento sobre granulocitos, eritrocitos, monocitos y plaquetas. Línea eritroide. Entonces ya hemos visto de una manera así general y muy importante toda la eritropoiesis, cómo
todo sale de una célula madre, que se va a dividir en células madres mieloblásticas, linfoblásticas, de ahí se dividen en unidades formadoras de colonias, y estas unidades formadoras de colonias se dividen ya al final, ¿no? En las células, eritrocito, plaqueta, glóbulo blanco, basófilo, etcétera, ¿no? Según hay dos estirpes, no se olviden, dos estirpes principales, que es la mieloide y la otra es la linfoide. De la mieloide ya saben que salen los glóbulos rojos, plaquetas, toda la serie de granulocitos, basófilos, y de la linfoide solo salen linfocitos. Y para que esto suceda debe haber factores de crecimiento, factores de, ¿no?, crecimiento que hacen que esto madure, que llegue, que empiece en un punto y termine en otro punto. Sin esos factores no pasaría nada, todo estaría estático, ¿no? Y hemos visto que en las series granulocíticas tenemos las interleucinas, en las series eritroides la eritropoyetina, y en las series megacariocíticas la eritro, ¿cómo megacario? Ya me estoy peleando, ¿ya? Tenemos la trombopoyetina, ¿ya? Sobre los megacariocitos, sobre las plaquetas, ¿de acuerdo? Bien. Línea eritropoyética. ¿Qué es la línea eritropoyética de los glóbulos rojos? ¿Qué es lo que nos interesa más? Definición, renovación, proporción de lo que se destruye. En etapas, aumento de acidofilia celular, pérdida de núcleo, desaparición de la anelis. ¿Qué quiere decir esto? A medida que el glóbulo rojo va madurando, ya hemos visto, ¿no?, que las células madre, etcétera, etcétera, pero para que esto suceda, el glóbulo rojo va madurando, solo es hipereritroide, vamos a ver, va madurando el glóbulo rojo. Vamos a tener, ¿qué sucede? Que va a ir perdiendo el núcleo, ¿eh? El glóbulo rojo aparece como un núcleo y a medida que va madurando hasta llegarse, pasar todas las etapas del eritroblasto basófilo, orticrómico, reticulocito, hasta glóbulo rojo, el núcleo va desapareciendo. Hasta que al final el glóbulo rojo no tiene núcleo. Y también se van desapareciendo las organelas, y hasta quedar en una estructura simple, que es el glóbulo rojo. Empieza en una estructura compleja, que es un proeritroblasto, una célula compleja, que es una célula, tiene núcleo, organelos. A medida que va madurando el glóbulo rojo, termina en lo que es, pues, glóbulo rojo sin núcleo, sin organelo, ¿no? Simplemente sirve de transporte, ¿no?, y de buffer, ¿no? Proeritroblasto es la primera etapa de inicio del proceso de eritropoyesis. Es el primer estado madurativo, célula grande de 20 a 25, es una célula grande el proeritroblasto, ¿de acuerdo? 20 a 25 micros, núcleo, tiene núcleo, no se olviden, es una célula, tiene núcleo, no se le considera, es una célula, ¿eh?, porque tiene núcleo, redondeado con nucleolos, ¿de acuerdo? Citoplasma azulado, basófilo, mitosis, dando precursores eritroblastos basófilos. El proeritroblasto tiene gran cantidad de ribosomas, ¿de acuerdo? Tiene núcleo y una maquinaria. Ustedes saben que el ribosoma produce proteínas, una maquinaria sintetizadora de proteínas, ¿no? Y esto, ¿a qué lleva? Acá está, antes de continuar, esto lleva después del proeritroblasto viene el eritroblasto basófilo. ¿Por qué basófilo? Porque es azul. Como les digo, tiene una gran cantidad de ribosomas que sintetizan proteínas. Estas proteínas le van a dar un color azulado, ¿ya? Por eso, siguiendo la secuencia, después del proeritroblasto sigue el eritroblasto basófilo. Ya saben por qué, por las proteínas que sintetizan los ribosomas y se vuelve azul, ¿ya? Acá tienen el proeritroblasto, una célula grande, con núcleo, va azulada. ¿Por qué? Porque tiene bastante ribosoma y con nucleolos todavía, ¿no? Tremenda célula, miren. Este es un proeritroblasto comparado con un eritrocito maduro, ya viejo, ¿no? Con camino a la destrucción, ¿no? Comparen, tremendo, ¿no? No hay punto de comparación. Esta es grandaza y azul. Esta es pálida, ¿no? Rojiza, sin núcleo, transparente, ¿no? Esto es el proeritroblasto. Acá hay otro proeritroblasto, tremenda cosa, tremendo núcleo, nucleolos, azulado. Eritroblasto basófilo. A medida que va envejeciendo el glóbulo rojo, se va volviendo más chiquito, ¿ya? Más chiquito, va perdiendo su núcleo y sus organelos, ¿ya? Recuerdan que el proeritroblasto medía 25, este ya se vuelve más chiquito, ¿ya? Igual que nosotros, a medida que nos vamos envejeciendo, nos volvemos más chiquitos, ¿no? Nos encogemos, ¿no? Los abuelitos, todos chiquitos, igualitos.
Núcleo condensado con desaparición de nucleolos. Los nucleolos ya no hay. El que tenía el proeritroblasto basófilo, el proeritroblasto, perdón. El plasma sigue de color azul, ya saben por qué, por la maquinaria de ribosomas. No existe síntesis de hemoglobina o bajo. Dos mitosis, eritroblastos basófilo 1 y eritroblastos basófilo 2. Todavía realiza maquinaria reproductiva esto. Acá está, el eritroblasto basófilo ya no hay nucleolos, sigue con su núcleo grande, pero ya es más el eritroblasto, el eritroblasto, ¿no? Más pequeño, casi sigue con las mismas características del eritroblasto, pero es más pequeño. Ya no hay nucleolos, ¿no? Solamente ya tiene el eritroblasto basófilo, pero es más azulito, ¿no? Más azulito, por eso es basófilo. ¿De acuerdo? Por el eritroblasto policromatófilo. Esta es otra secuencia, la otra escala de la evolución del glóbulo rojo. Más pequeño. 8 a 12 se hace más pequeño. Núcleo redondeado y condensado. El núcleo se va condensando más. Vieron un núcleo grande, un núcleo de pasta, ¿no? Se hace más el núcleo, ¿no? Citoplasma gris, plomo, síntesis de hemoglobina. Y empieza a hacer hemoglobina y el citoplasma ya no es azul. Ya se vuelve hemoglobina, ya se vuelve, porque la maquinaria proteica empieza a construir, menos. Último está de la capacidad mitótica. Acá ya no hay mitosis, ¿ya? Acá está el eritroblasto policromatófilo. El eritroblasto policromatófilo. No poli, miren, citoplasma plomizo, ¿no? Ya no está en azul. Núcleo bien con eso. ¿Recuerdan a nosotros que azulito el citoplasma? Ya no, ya es plomo, ¿eh? Ya hay síntesis de proteínas, ya no hay muchas síntesis de proteínas, ¿no? Que se va condensando cada vez más. Nosotros recuerdan que era la más que solo aparece un núcleo, ¿no? Andante, acá ya no, ¿no? El núcleo condensado, citoplasma plomizo, ya se sintetiza hemoglobina y ya no hay división mitótica, como es de la división mitótica, ¿no? El citoblasto ortocromático surge por transformación, tamaño 7 a 10 micras, se está dando cuenta, muy poquito, núcleo pequeño, más pequeño, citoplasma rosado, rojo, con la cantidad de hemoglobina, y citoplasma, entonces vimos, esa de color azul, ¿no? Luego el citoplasma se volvió a plomo y ahora se vuelve rosado, va palideciendo, ¿no? Se va destiniendo, por decirlo así, el citoplasma, ¿no? El núcleo se va haciendo más chiquito, la célula más chiquita, ¿no? Hay concentración de mucilerina, ¿no? No, en COVID-5 es mucilerina. Bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿no? Es una forma de almacenar el hierro. Tras madurar expulsa núcleo que es fagocitado por células del sistema medular. Y acá ya se libera el núcleo. Acá está el eritroblasto orto, sus nombres un poco confusos, ¿no? Ortocromático, ¿no? El eritroblasto ortocromático. Miren el núcleo bien condensado, bien chiquito. Citoplasma ya rosado, no tan rosado, ¿no? Pero ya medio rosado, y expulsa el núcleo, ¿no? Expulsa el núcleo, ¿de acuerdo? Acá está el ortocromatrófilo, núcleo bien condensado, citoplasma ya rosado, ¿de acuerdo? Y más pequeñito, ¿no? Más chiquito que los otros. Y el reticulocito, célula nuclear, este ya no tiene núcleo, ¿eh? Hasta el ortocromatrófilo hay núcleo, ¿no? Acá ya no. El reticulocito ya es un glóbulo rojo, se puede decir, ¿no? Capacidad de síntesis de hemoglobina, ya tiene síntesis de hemoglobina, conserva cierta vasofilia, no mucha, pero cierta. Con la sucresiva observación de sustancias, ribosomas reticuladas, retículo permanece 48 horas en la médula antes de salir la sangre, donde permanece 24 horas antes de convertirse en eritrocito. Número de reticulocitos es útil para conocer la eficacia de eritropoyesis, clasificación de anemas y generación. ¿Por qué es importante este reticulocito? Porque se usa bastante en clínica el reticulocito. ¿Por qué? Porque cuando damos tratamiento contra anemia, la primera, digamos, un niño anémico, le damos tratamiento sulfato de hierro, ¿no? Un médico responsable, obviamente, ¿no? Que trabaja en una posta y hace su seguimiento al niño, no como otros, ¿no? Que ni van a hacer sus visitas. Bueno, eso se puede discutir en otro momento, ¿no? Pero que digamos que el niño le den su tratamiento adecuado. Las primeras células que se van a ir reproduciendo son los reticulocitos, o sea, lo primero que va a aparecer.
la semana, a los 10 días del tratamiento antianémico, y empiezan a aparecer reticulocitos. Eso quiere decir que está dando resultado el tratamiento, ya es lo primero que aparece, ¿de acuerdo? Y acá está el reticulocito, células ya más pequeñas, sin núcleo, ya muy parecidas al hematía, ¿no? Acá están los reticulocitos, 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 reticulocitos y más reticulocitos. El eritrocito, el eslabón final de toda esta secuencia, ¿no? El eritrocito, elemento forme maduro, que ya conocemos, lo hemos estudiado en aparatos respiratorios, sirve para transportar oxígeno, sirve para transportar CO2 y también tiene función buffer, ¿no? Ya hemos visto eso en el respiratorio, ¿no? El eritrocito. Función de transporte de CO2 y de oxígeno, pero también tiene función buffer, ¿no? De amortiguador, ¿ya? Ese es el eritrocito, ¿no? Ya lo conocemos. Características de la eritropoyesis. Constituye el 25-35% de todas las células de la médula ósea, ¿ya? O sea, los glóbulos rojos son los más abundantes, ¿ya? De la sangre, la médula ósea, la célula más abundante. Bueno, no tanto célula, ¿no? Porque no tiene núcleo ni mucho organela, ¿no? Es la estructura más abundante para hablar con propiedad de la sangre, ¿no? Según van madurando, disminuye el tamaño celular y nuclear, ya hemos visto eso, se vuelven más chiquitos y pierden el núcleo. El citoplasma se va palideciendo, ¿no? De azulito bien teñido a rosa. El proceso dura de 4 a 7 días dando mitosis, ¿no? Miren, el proceso dura de médula ósea hasta formar eritrocito, dura tres semanas a un mes, el proceso, de la médula ósea hasta el eritrocito. Y de proeritroblasto, que es la primera eslabón, el primer eslabón de la cadena, hasta el eritrocito dura lo que dice acá, 7 días. ¿Ya? Pero si tú cuentas el stem cell, que está a nivel de la médula ósea, hasta que sale el eritrocito, todos los eslabones de la cadena, hasta el final, es 3 semanas a un mes, ¿ya? Aproximadamente. Pero si tú lo cuentas, desde el primer eslabón, que es el proeritroblasto, hasta el eritrocito, es de 7 días, 10 días aproximadamente el proceso de síntesis, ¿ya? Un eritrocito, ustedes saben que vive 120 días, ¿de acuerdo? Y son destruidos. Acá está, eritropoiesis, proliferación y maduración celular, ¿de acuerdo? Ya, acá me olvidaba decirles, ¿ya? Para que haya esa maduración de proeritoblasto, de unidad formadora de colonias, ¿dónde está eso? Acá está de colonias. Ahí entra en el suelo, olvidándole. Esa maduración de proeritoblasto, de unidad formadora de colonias, proeritoblasto, entra la eritropoietina. En la siguiente formación, de proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ya no funciona la eritropoietina, solo funciona en ese intervalo de unidad formadora de colonia a proeritroblasto, ¿ya? Y ya la secuencia, la reacción en cadena ya es indetenible, continúa, ¿de acuerdo? Acá están viendo la misma cosa de la maduración de eritroblastos, resumen, ¿no? Síntesis y destrucción. Una vez que ya están viejitos los eritrocitos, tienen que ser destruidos. Se destruyen a nivel del vaso sanguíneo, ¿ya? Ya, bien, ya hemos visto todo lo que es eritropoiesis, hemos visto qué es lo que es hematopoiesis, todas cómo se forma, la célula madre con el potencial, las series, ¿no? Mieloide, linfoide, nunca se olviden eso, linfoide, mieloide, el eritrocito, cómo va madurando el primer eslabón, cómo está, es el glóbulo rojo. Ahora vamos a ver esta hormona, que es muy importante para la formación de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina, ¿correcto? La eritropoyetina estimula la proliferación y diferenciación, estimula la proliferación y diferenciación, ya les expliqué en qué momento, ¿no? De unidades formadoras de colonias al eritroplasto, ¿cierto? Reduce el tiempo de maduración celular, eleva concentración de hemoglobina, facilita la liberación de reticulocitos y produce hipercelularidad de eritroblasto. Produce todas estas cosas la eritropoyetina. ¿Ya? ¿Y cómo, de dónde se secreta la eritropoyetina, esta hormona? ¿De dónde sale? Sale del riñón. ¿Ya? El 90% de la eritropoyetina se forma en el riñón y el 10% se forma en el hígado. ¿Ya? O sea, el lugar
¿cómo se dice? Álgico, ¿no? El lugar clave para formar eritropoyetina es el riñón y el 10% en el hígado. Si el riñón falla, el riñón se malogra por una insuficiencia renal, un cáncer, etcétera, etcétera. Muchas cosas que malogran el riñón, una diabetes, etcétera. La eritropoyetina que fabrica el hígado no puede suplantar, no puede reemplazar a la eritropoyetina que fabrica el riñón. Entonces, una persona que se le malogran los riñones, disculpen la frase, se fregó. ¿Ya? Tiene que hacerle trasplante de riñón o inyectarle eritropoyetina recombinante, ¿de acuerdo? Pues los riñones son muy importantes, el hígado no va a poder suplir si se pierde el riñón. ¿Y cómo el riñón se da cuenta, no? ¿Y cómo la eritropoyetina se secreta, se sale del riñón? El riñón es como un sensor, ¿eh? Imagínense que ese saturómetro que estaba de moda en el COVID y sigue de moda, que te pones en el dedo, ¿no? Para ver cuánto de saturación, tu latido cardíaco. Sí, es el riñón, ¿ya? Es como un saturómetro que tenemos ahí, ¿ya? Entonces el riñón se da cuenta si hay oxígeno o no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, va y le dice a la, hace hipoxia en otras palabras, va y le dice a la médula ósea, al hueso, le dice, por receptores que ya hemos visto, oye, fabrica más glóbulos rojos, no hay oxígeno, necesitamos más glóbulos rojos. Y la médula ósea empieza a fabricar glóbulos rojos, ¿no? A diferenciarlos, a fabricarlos, ¿no? A madurarlos, etcétera. Pero la médula ósea tiene que tener fierro, ¿ya? Tiene que tener proteínas, lo necesario para fabricar glóbulos rojos, porque si no sería por las puras, pues no. Oye, fabrícame más glóbulos rojos, le dice la médula ósea, la eritropoyetina, y la médula ósea le va a decir, ¿con qué? Si no tengo hierro, si no tengo proteínas, ¿con qué voy a fabricar? Entonces es importante que haya una adecuada cantidad de hierro. No es que ya la eritropoyetina lo solucionó todo, no. Por eso ese tipo de las anemias es un problema de salud pública en Puno. Pues ya saben, la eritropoyetina se produce porque hay una hipoxia, disminución de oxígeno que el riñón la detecta y eso va al hueso. Factores de maduración de la eritropoyesis. Vitamina B12, la eritropoyesis hace que la B12 se sintetiza por microorganismos, esa es la dieta. O sea, hay factores que ayudan a esta maduración de la eritropoyesis. Vamos a ver que hay otros también, la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro y la vitamina B6. La vitamina B12 se sintetiza por microorganismos, más que todo en las heces, en la dieta, hematopoiesis normal, un picogramo al día, absorción de hígado terminal, factor intrínseco, vitamina B12, almacenamiento en el hígado, músculo, división nuclear. Este es el metabolismo recontra resumido de la vitamina B12. Entra por vía oral, va al hilo terminal, ahí hay un factor intrínseco que se une a la vitamina B12 esta vitamina B12 es transportada por las transcobalaminas y se almacena en el hígado y en el músculo. Es un super resumen ya del metabolismo de esta vitamina B12. La carencia de esta vitamina B12 ya vamos a ver que produce un tipo de anemia que es anemia megaloblástica. Ácido fólico, de forma activa es el tetrahidrofolato, dieta variable, requerimiento 50 picogramos al día, absorción en el duodeno, intestino delgado, plasma 7 microgramos, ¿no? El hierro, que ahorita vamos a ver lo que se necesita, todo el metabolismo, el hombre forma parte del gran número de proteínas, hemoglobina, mioglobina, citocromos, catalasa. O sea, el hierro no solo está en la hemoglobina, también está en la mioglobina, que es una proteína de los músculos, en los citocromos que ustedes ya han visto en las cadenas respiratorias, en bioquímica, en las catalasas, en enzimas. ¿Ya? O sea, no solamente está el hierro en la hemoglobina, no se va ni disuelto en la sangre, ¿no? Según la fisiología de Guyton, un 97% del ya, no el oxígeno, me estoy confundiendo, ¿ya? Entonces, no sé, no vayan a pensar que solo el hierro está en la hemoglobina. Vitamina B6 ampliamente distribuida en la dieta, requerimientos no picogramos al día, absorción rápida, actuación de formación del ácido fólico. Entonces, estos son los cuatro componentes, ¿no? Que ayudan a la eritropoyesis. 3 vitaminas, ácido fólico,
vitamina B12, la B6 y un elemento inorgánico, ¿no? Muy importante que es el hierro. ¿De acuerdo? Todo eso ayuda a la eritropoyesis. ¿Ya? Acá estamos viendo esto. Riñón, eritropoyetina, disminución, eritrocito, oxigenación tisular, ¿no? Anemias. Ya. Quería decirles otra cosa de la eritropoyetina. ¿Ya? Es verdad que la eritropoyetina, es muy importante esto, se sintetiza en el riñón y en el hígado, ¿no? Pero no solo va a la médula ósea, ¿eh? Hay estudios recientes que se ha visto que esta hormona eritropoyetina también tiene efectos en el corazón, ¿ya? A nivel del miocardio, a nivel del sistema nervioso central, también tiene acciones eritropoyetina a nivel de las neuronas, de los astrocitos, de los oligodendrocitos. Se piensa, porque todavía no es algo muy confirmado, esta eritropoyetina funciona para prevenir la muerte celular, ya, la muerte de las neuronas, ¿no? A muchos que les gusta ir a tomar, bueno, antes de la cuarentena nos iban a tomar y mataban millones de neuronas. Esta eritropoyetina ayudaba a que no mueran tantas, ¿ya? Bueno, pero eso está en hipótesis, ¿ya? En hipótesis, ¿de acuerdo? Lo que sí está confirmado es lo del riñón, del hueso, ¿no? Pero tengan en mente eso también, ya que no solamente ese es el mundo de la eritropoyetina, ¿no? Riñón, hueso, no, también está en otros órganos. Y de repente muchos más todavía se está estudiando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar a lo que es el hierro, ¿eh? Ya hemos visto todo lo que es la hematopoiesis, hemos visto lo que es la eritropoiesis. Ahora la eritropoyetina le hemos dado una mirada, así sumaria. Ahora vamos a ver lo que es el hierro, ¿ya? El hierro es importante, ¿eh? Se encuentra en dos estados, ¿eh? En ferroso, F2, y férrico. Ahorita vamos a ver por qué. Participa biológicamente, tiene un montón de funciones el hierro, ¿no? Control de flujo de electrones en rutas bioenergéticas para fabricar ácido desoxirribonucleico, hemoproteínas de metabolismo de oxígeno y transporte de oxígeno, ¿no? Ya vimos esto. El hierro, jóvenes, es el cuarto elemento más abundante del planeta. El hierro. Entonces, ustedes en su tabla periódica, ¿cuántos elementos químicos hay? Creo que hay 120, ¿no? No me acuerdo. Pero miren, de 120, el cuarto más abundante a nivel de la Tierra es el hierro. Y está en dos formas, en el ferroso y el férrico, ¿ya? Y miren la cantidad de funciones que cumplen, ¿no? Las cadenas respiratorias, en fosforilación oxidativa, ¿no? En fabricar ADN, transporte de oxígeno, ¿no? Ya, el hierro. El hierro está formado, jóvenes, el tipo no EM, ¿ya? El tipo EM, hierro EM, se encuentra en las carnes, ¿eh? Por eso dicen, no, hay que comer carne roja para la anemia, y es verdad. Hay que comer vísceras, ¿no? Sangrecita de los animales, ¿no? Y es verdad, porque hay hierro EM, ¿de acuerdo? Pero también hay un hierro no EM, ¿ya? Ese hierro no EM se encuentra más que todo en los vegetales, en los nueces, ¿no? Por eso dicen, la espinaca tiene bastante hierro, ¿no? Hay que comer, que es verdad, pero es un tipo de hierro no EM. Pero los dos tienen hierro, el EM en las carnes y el no EM en los vegetales, por decirlo así, ¿no? Y el hierro entra por vía oral, ya, lo consumimos por vía oral, entra el hierro. Aproximadamente 10 a 20 miligramos de hierro. Solamente el 10% se absorbe, o sea, 1 miligramo, ¿de acuerdo? Esa es la función del hierro. Después de que el hierro es absorbido en el duodeno proximal, hay proteínas que se encargan de su formación, ¿no? Pero proteínas se encargan de su transporte y almacenamiento. O sea, una vez que el hierro entra en la boca, en su forma hemo, no ya les expliqué, esto llega al duodeno. ¿Ya? Y en el duodeno es donde se va a absorber, ¿de acuerdo? Se absorbe en el duodeno y es transportado por la sangre por una proteína que se llama transferrina. También, ¿no? Esta transferrina lo lleva a los órganos y se almacena a nivel del hígado y la médula ósea en forma de ferritina o hemosiderina. ¿Ya? Ese es el resumen más, resumen de resumen, que se entra por la boca, va al duodeno, el duodeno va a la sangre,
por transferrina y se almacena con ferritina, ¿ya? Más resumen que ese no existe, ¿ya? Bueno, la mayor parte del hierro se encuentra como hierro de grupo, ya que dije, ¿no? En carnes rojas, y en menor cantidad como ferritina o hemoglobina en el almacenamiento. Una pequeña cantidad se encuentra en plasma unido a la proteína del transporte de hierro, la ferritina. La mayor cantidad de hierro contenido en la ferritina corresponde a lo que se libera durante la digestión del envejecimiento. La ferritina lo contiene el hierro necesario. No se olviden, la forma de almacenar hierro es ferritina y hemoglobina. La hemoglobina es la ferritina altamente condensada. O sea, tú ves en el microscopio ferritina, pero es el grumo de ferritina, la ferritina haciendo grupitos. Eso es hemoglobina. Bien, acá, la azúcar del hierro, esto es lo más bravo, del hierro, del mismo del hierro. ¿De acuerdo? Es la absorción. Les dije que había dos maneras de hierro, ¿no? El férrico y el ferroso, ¿de acuerdo? Para que se absorba el hierro férrico y el ferroso, tiene que estar en forma ferrosa, en F2. Este es el enterocito del duodeno, ¿ya? Esto es para que se absorba. Tiene que estar en forma ferrosa. Si no está en forma ferrosa, no se almacena, se absorbe, ¿ya? Se absorbe. Entonces, el férrico que llega acá se convierte por una enzima reductasa en ferroso, ¿ya? Y el hierro ferroso pasa por un canal, están viendo por acá. Este canal es el canal bivalente de metales, ¿ya? Por el que pasa el enterocito. Este es el intestino, por donde pasan los alimentos, y esta es la sangre, ¿ya? Entonces, por acá el intestino, por donde pasan los alimentos, pasa por el canal bivalente de metales, el hierro ferroso, no se olviden, ¿ya? Ferroso, ¿ya? Pero también por ahí se puede meter el férrico, ¿ya? Por otro canal que se llama molviferrina. Pero al final ese férrico tiene que volverse en ferroso en el enterocito. O sea, el enterocito tiene que ser 100% ferroso, ¿ya? El hierro ferroso, ¿de acuerdo? Y acá en la parte hemo también entra, ¿no? La parte del hierro hemo que les dije también entra por un canal y también se vuelve en ferroso. Entonces, al enterocito es bombardeado por tres maneras de absorber hierro, ¿eh? Una que es la férrica, que entra por el canal de molviferrina, pero al final se vuelve en ferroso con esta enzima paraferritina, ¿ya? El ferroso, que tranquilamente entre sin ningún problema, es el engreído del enterocito, el hierro ferroso, y va a entrar como cualquier cosa, por este canal divalente de metales, ¿ya? Y el hemo, que ingresa por este canal, y al final las tres maneras como entra el hierro al enterocito, sea cual sea la manera, todos tienen que ser ferrosos acá adentro, ¿eh? Y este hierro ferroso que ya está en el enterocito, tiene que salir a la sangre, pues no se va a quedar ahí en el enterocito, no va a servir para nada que se quede acá en el enterocito. Entonces el enterocito tiene que dejar ir a su ingrediente, ¿no? Y lo deja ir por este canal que se llama acá la ferroportina, ¿no? Ferroportina, un nombre bueno, mejor no digo nada. Ferroportina, este fierro por ahí, ¿ya? Por esta proteína ferroportina, por este canal, en forma ferrosa. Y este hierro ferroso se tiene que convertir en férrico, ¿ya? En el enterocito ferroso, pero en la sangre tiene que volverse en férrico. ¿Para qué? Para unirse a esa proteína apotraferrina, que luego se vuelve en ferrina, y al final llega a la sangre, se almacena en el hígado, en el hueso, ferritina y en hemosiderina, ¿no? Esta es la parte más brava, ¿ya? Pero no es muy difícil, solamente acuérdense que hay tres maneras como el enterocito absorbe el hierro. Férrico, que entra por la molviferrina y se transforma en ferroso, eso es clave. Acuérdense, el enterocito tiene que ser 100% ferroso, ¿ya? El férrico entra por la molviferrina, por este canal, y por una enzima paraferrina se vuelve ferroso. El ferroso no hay problema, no es el engreído del enterocito, entra por este canal como cualquier cosa. Y la parte hemo, ¿no? Que entra también y también se vuelve ferroso. Y este ferroso tiene que irse a la sangre, sale por este canal de ferroportina, y este fierro ferroso tiene que volverse a un férrico. ¿Para qué? Para unirse al portador, ¿no? La potroferritina, que al final es ferritina, que llega al hueso, al hígado, donde se almacena, ¿no?
La absorción del hierro ocurre en la manera principal en el duodeno, ya les dije, en la primera porción del intestino grueso, del perdón, que estoy hablando del hígado. Ahí es donde se absorbe el hierro, ¿ya? La cantidad equivale aproximadamente al 10% del ingerido en la dieta, lo cual de manera típica contiene alrededor de 10 miligramos al día. ¿Ya? El hierro que se encuentra en los alimentos de origen animal, hierro M, es el que mejor se absorbe. Ya les dije, hay dos tipos de hierro, ¿no? El M y el no M. ¿De acuerdo? Acá está la absorción, intestino delgado, primera porción del duodeno, intestino hierro se absorbe, y de ahí se va por la transferritina. Ya hemos visto todo lo que pasa en el enterocito, se une a la transferritina y la transferritina se va a los huesos, se almacena en ferritina y amosiderina. Es la manera de almacenar hierro, ¿de acuerdo? Metabolismo de hierro, hierro intestinal, transporte de hierro, almacenamiento de hierro, incorporación de hierro a las proteínas, hierro tras el bla, 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 ¿no? Metabolismo del hierro. Almacenamiento, ya saben, ferritina, hemosiderina. Transporte transferrina, ¿ya? Se almacena en hígado y médula ósea, ¿de acuerdo? Una cosa es de esto de hierro antes de que acabemos con hierro, ¿eh? El hierro, jóvenes, hemos visto que se almacena en ferritina y hemosiderina. A eso se le llaman los almacenes de hierro, ¿ya? Por ejemplo, cuando un niño que lo monitorean mal en un puesto, en un centro de salud, y hace su anemia, el niño primero consume el hierro que tiene en la sangre. Se acabó el hierro de la sangre y empieza a sacar el hierro de sus depósitos. ¿Y cuáles son sus depósitos? La ferritina y la hemosiderina, ¿no? Empieza a raspar, ¿no? Toda la médula ósea y todo el hígado se empieza a sacar. Se acabó la reserva de la hemosiderina y de la ferritina. Se fregó, ya no hay de dónde sacar hierro. Y encima que los del centro de salud ni les importa. El niño va a estar en una decadencia tremenda. ¿Y esto qué ocurre? Que este niño, hasta los 5 años, si está con anemia, todo su cerebro se va a hacer papilla, ¿ya? Todo su aspecto intelectual, su aspecto cognitivo, cultural, va a hacerse papilla, no va a estar, y ya a ese niño, si después de los 5 años lo sacas de la anemia, a los 7, 8 años te diste cuenta que estaba en anemia, no tanto tiempo, pobre niño, ya es por las puras. Ese niño va a estar en una tremenda desventaja comparado con una persona que no tuvo anemia, ¿de acuerdo? Este niño, por ejemplo, no va a poder estudiar medicina, no va a poder estudiar una carrera universitaria, y si lo hace, no lo va a hacer como debe ser, ¿ya? O va a ser una persona de esos tipos con problemas mentales, ¿no? Agresivos, maleducados, ¿no? En la calle escupen, ¿no? Que han visto que su barbijo lo tienen bajo la nariz. Pobrecitos, ¿no? De repente han tenido anemia, ¿no? Cuando han sido niños y no hubo ayuda de un personal médico, que el médico se fue por ahí, ¿no? Le interesó, ¿no? Por eso hay que ser comprensivo, ¿eh? Hay que ser comprensivo. Por eso, cuando se da tratamiento para el hierro, hay que darlo para la anemia de 6 meses aproximadamente a un año. ¿Para qué? Para llenar esos depósitos de hierro. ¿De acuerdo? No solamente es que el hierro sube en la sangre, ¿no? Ah, qué felicidad, ¿no? Le damos tratamiento, el niño ya tiene buena cantidad de hemoglobina, ¿no? Es así, ya tienes que asegurarte que el hierro de los depósitos esté también lleno, esté a tope, esté techo, ¿ya? Ahí recién puedes cantar victoria, ¿ya? Lo salvé a este niño, puedes decirle, ¿no? Lo salvé de una vida decadente, ¿no? De una vida, pero bueno, no voy a ser respectivos, ¿no? De una vida que no debe ser, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que es un poco de anemias. Esto lo van a ver más en los cuadros clínicos, o sea, en la parte clínica, cuando estén en el hospital. Esa anemia se define en cantidad disminuida de glóbulos rojos como una concentración disminuida de hemoglobina o la sangre o bien como un valor de hematocrito. Los valores medios varían entre 41 y 53% de los hombres y de 36 a 46% de las mujeres. ¿Ya? Esto es a nivel del mar, ¿ya? Porque el hematocrito es más alto. Entonces, hemoglobina en otra hemoglobina. Anemia en otras palabras, disminución de hemoglobina, disminución de glóbulos rojos. Punto. Eso es anemia. Va a tener síntomas. ¿Cuáles? Aspirina, cansancio, porque no hay buena oxigenación, palpitaciones, porque la sangre es rala, pues, ¿no? Ya hemos visto en la circulación, ¿no? Que la viscosidad tiene que ver bastante con el gasto cardíaco. Disnea, va a respirar rápido, va a hiperventilar, taquicardia,
Ya saben por qué, ardor y claudicación interminente. Hay clasificaciones de la anemia, según la cantidad de hemoglobina. Hay anemia leve, moderada y grave, ¿de acuerdo? La anemia leve, por lo general la hemoglobina tiene que estar en 15 miligramos por decilitro. Si tú ves de 13 a 15, la de 10 a 13 es una anemia de grado 1. Si lo ves de 8.9 es de grado 2. Estas ya son graves, ¿ya? De 6.79, 6. Hasta acá puedes dar tratamiento con sulfato ferroso, ¿ya? Hasta grado 2. De grado 3, menor de 7, ya tienes que pensar en trasplante, en transfusión sanguínea, un paquete globular, ¿de acuerdo? Hasta acá puedes darles vía oral, ¿no? Y monitorizarlo, ¿no? Asegurarte que coma su sangrecita, todo eso. Y acá, a partir de acá, ya no, acá ya es transfusión de sangre, ¿ya? Acá hay un factor de corrección, ya que lo van a escuchar el resto de su vida. Como estamos en la sierra, a 3.827 metros sobre el nivel del mar, sea la universidad, los científicos han puesto en vigencia un protocolo que es el factor de ajuste del hemoglobina, el factor de conversión se llama. Este factor de conversión, a medida que va subiendo la altura, se están dando cuenta es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros que estamos en un promedio de acá entre 3.500 y 4.000, el factor de corrección es de 3.1, que ya se ha establecido 3.1. ¿Qué quiere decir esto? Que si, digamos, ustedes están en un puesto de salud y a un niño le toman la sangre y te sale con una hemoglobina de 15, digamos. Uy, qué chévere, el niño está bien. A ese 15 tienes que restarle 3.1. ¿Ya? Entonces, 3.1 menos 15, 15 menos 3.1, ¿cuánto me da? 12 aproximadamente, ¿no? 11.9. Ese niño no está bien, ¿no? Tiene anemia, ¿no? Entonces, ese factor de conversión tienen que tenerlo presente, ¿eh? Cada que tengan un análisis de sangre de hemoglobina acá en Puno, en la sierra, dense cuenta, ¿ya? Y réstenle este valor. Si le sale 16, réstenle. ¿De acuerdo? Si es 17, réstenle. Ahora, si tiene 20, le restan 17, pues el niño está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Eso fue ese factor de conversión. Acá ya hemos visto la clasificación de la severidad. Leve, moderada, severa, la severa, menos de 8. Ya es transfusión, ya les dije. Hasta acá, hasta la moderada, pueden dar tratamiento con sulfato ferroso, polimoltosado, ¿no? Pero menos de acá ya no. Parámetros de índices. Y aparte de la concentración de hemoglobina, o sea, yo les dije que la anemia es de hemoglobina, ya lo hemos visto, ¿no? Su factor de conversión. Pero hay otros parámetros, porque también la anemia se debe a disminución de glóbulos rojos, ¿no? O alteraciones en el glóbulo rojo. Aquí hay tres parámetros importantes, ¿ya? Los parámetros de Win2B, concentración de hemoglobina, hematocrito, son parámetros, ¿no? Estos son los más llamativos. Volumen corpuscular medio. ¿Qué quiere decir esto, el volumen corpuscular medio? Quiere decir el tamaño del eritrocito, ¿ya? El tamaño del eritrocito, si es muy grande o es muy chiquito. Si es muy grande, me hace pensar pues, en un tipo de anemia, ¿no? Que es la megaloblástica que ya hemos visto. Si es muy chiquito, me hace pensar en un tipo de anemia, la rutémica, ¿no? Por un déficit, ¿no? La hemoglobina la media es la cantidad de hemoglobina que hay en cada depósito, ¿ya? O sea, grande, la promedio, por eso es media, ¿no? De media aritmética, ¿no? Hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de hemoglobina, ya teniendo en cuenta si es un glóbulo chiquito, un glóbulo grande, si es un glóbulo mediano, etcétera, ¿no? Esto tiene valores, ¿ya? Y cada uno me va a dar idea de tipo de anemia, porque vamos a hablar de anemia, ¿ya? No solamente la ferropénica, ¿ya? Hagan después de la cantidad de anemia. Esto ya lo van a ver más detalladamente cuando hagan cursos de clínica, ¿no? La amplitud de distribución alimentaria, ¿no? También les digo, más usar estos tres. Volumen corporal medio, hemoglobina corporal medio y concentración de hemoglobina.
Acá lo tienen, ¿no? Lo mismo. Tipos de anemia, ¿ya? Tenemos dos tipos. Hay anemias carenciales, nutricionales también se les llama, por cuestiones de la dieta, ¿no? Y estas dos son las más importantes. La ferropénica, que es la más común, la más abundante, ¿no? La ferropénica está en todo lugar, ¿no? Por la disminución de fierro, ¿ya? Por la disminución de falta de aporte de hierro. Ya hemos visto el hierro. Las megaloblásticas, que son deficiencia de B12 y deficiencia de ácido fólico. Acá se usa el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que en la anemia ferropénica los glóbulos rojos son chiquititos, bien chiquitos. Y la hemoglobina corpuscular media, vamos a ver que son pálidos, chiquitos y pálidos. Y acá en la megaloblástica es lo contrario, son unos glóbulos grandes, ¿no? Por eso es megaloblástica. Acá hay otros tipos de clasificación, ¿ya? Anemias microcíticas, ya hemos visto la ferropénica. No solo la ferropénica, también hay talasemias. Las talasemias se deben a alteraciones en las cadenas de la hemoglobina. Ustedes ya saben que la hemoglobina tiene cadenas alfa, beta, ¿no? Según sus alteraciones en las cadenas, vamos a tener talasemias alfa, talasemias beta, dependiendo de qué cadena de hemoglobina esté afectada, ¿no? Enfermedades crónicas, estas son enfermedades, anemias por enfermedades crónicas. Acá tenemos infecciones, cáncer, lo que les dije, ¿no? Del riñón, porque no hay tropoyetina. Anemias normocíticas, o sea, con el mismo tamaño del hematíe, ¿no? Anemias aplásicas, esto es cuando la médula ósea se hace papilla en quimioterapias, en radiaciones, ¿no? Fármacos como el cloranfenicol, la médula ósea, donde vimos que era donde se formaba la célula madre, donde era la casita, la fábrica, donde se fabrica las células de la sangre, se destruye, pero ¿no? Como un terremoto, se hace papilla, ¿no? Entonces no va a haber fábrica pues, de células, ¿no? Es la peor de estas, ¿ya? La peor de las anemias es esta, ya la plástica. Aplasia eritroide, pura síndrome de Gamut, estos ya son síndromes clínicos que ya los van a ver más adelante, ¿no? Alteraciones de los hematíes, hemoglobinopatías, enzimopatías, o sea, las anemias jóvenes, no solamente es por falta de fierro y vitamina B12, ¿ya? Es verdad, es la más común, ¿no? Por falta de fierro, ¿no? Y la más tratable, ¿ya? Siempre y cuando hay un personal de salud que sea humano, que se preocupe por los niños, es tratable. Pero estas lastimosamente son las menos frecuentes, pero las más crueles, por decirlo así, ya por no usar otra palabra, ¿ya? Las talasemias. Las anemias tienes que verlo desde el punto de vista del glóbulo rojo. El glóbulo rojo está formado por una membrana, por hemoglobina y maquinaria enzimática, ¿de acuerdo? Si la maquinaria enzimática está mal, me va a producir anemia. Tipos de anemia. Si la hemoglobina está mal, me va a producir estos tipos de anemia que son las talasemias. Si la membrana del glóbulo rojo está mal, me va a producir otro tipo de anemias, como los de tipos esferocitosis. Ustedes saben que el glóbulo rojo es bicóncavo, pero si la membrana está mal por la culpa de una proteína llamada espectrina, la membrana se va a hacer redonda, ovalada, ya no va a tener esa forma bicóncava, ¿no? Y se va a llamar esferocitosis, elictocitosis, ¿no? Los glóbulos rojos se van a destrozar, o sea, viendo cada una de las estructuras del glóbulo rojo, ya uno ya va deduciendo qué tipo de anemias, ¿no? Son las más raras esas. Y hay otro tipo de anemias que son las hemolíticas, ¿ya? Por efecto de la membrana y las adquiridas por el organismo, ¿no? Anemias aplásicas, que ya les dije, en qué consisten las anemias aplásicas, cuando se destruye la fábrica de glóbulos rojos, glóbulos blancos, se destruye la fábrica, no solamente va a haber disminución de glóbulos rojos, también va a haber plaquetas y de glóbulos blancos. Anemias mielocíticas, es cuando hay mielofisis, o sea, cuando hay invasión de células cancerígenas, digamos, en la médula ósea, no va a permitir que se fabriquen células, glóbulos rojos, ¿no? Acá está, anemias microcíticas, proteínicas, enfermedad crónica, talasémicas, normocíticas, hemolíticas, macrocíticas, la megaloblástica, ¿no? Un poco de fisiopato, que ya lo van a ver el próximo año, ¿no? Listo, jóvenes, con esto hemos terminado la clase de hoy día.
Ya nos estamos viendo en una próxima clase a las 9, con el grupo A, ¿ya? Yo ya les mando el enlace, ¿ya, jóvenes? ¿Listo? Gracias, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Disculpe, doctor, ¿me escucha?